Buenos días, hermanos. Queremos darles la más cordial bienvenida a a este nuevo tiempo de adoración en la familia espiritual. Hoy es 12 de abril del año 2020 y aunque les extrañamos a ustedes mucho de verlos y abrazarles, nos complace el poder acercarnos a través de las redes sociales. Queremos ir preparando nuestro corazón para este servicio de adoración y qué mejor que leyendo la palabra de Dios en la cual vamos a estar basándonos para el sermón de hoy. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3, porque vamos a estar leyendo. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias por permitirnos estar reunidos a través de estos medios. Gracias por preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre por medio de la alabanza, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien ha hecho posible todo esto, Señor, que nosotros podamos hablar contigo y tener una relación contigo. Señor, sabemos que estamos en tu presencia. Bendícenos, oh Dios, hablándonos al corazón y permitiéndonos adorarte en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús lo hacemos así. Amén. Hermanos, vamos a preparar el corazón también con un tiempo de adoración a través de estos signos.
necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. De paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí
encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amados, estamos concluyendo ya nuestro estudio de Habacuc y espero que haya sido de provecho para nosotros en este tiempo de pandemia. Como ustedes recuerdan, Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento que anunció su mensaje antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 586 a.C. Y el texto nos menciona que él tuvo un debate con Dios, una especie de discusión con Dios. En la primera parte él se queja de la aparente inactividad de Dios por no castigar el pecado de su propio pueblo. Pero luego Dios le responde en esta segunda parte que sí va a hacer algo con el pecado de su pueblo, que él no está inactivo. Pero la forma en la que va a castigar el pecado de Judá es algo que a Habacuc lo sorprende, lo deja turbado. Dios le dice que va a castigar el pecado a través de una invasión de Babilonia. Y entonces Habacuc le presenta su queja a Dios sobre este actuar, porque aparentemente Dios no es justo, o Dios no está haciendo lo correcto al traer a los babilonios para castigar a Judá. Y Dios le responde que no es injusto, lo vimos la semana pasada, que al contrario, Él está haciendo lo correcto para con su pueblo, pero también lo hará más adelante con los caldeos. Hoy vamos a terminar este precioso pero pequeño libro del Antiguo Testamento y espero que también saquemos mucho provecho de este libro. La respuesta que Dios le dio a Habacuc por su queja llevó al profeta a humillarse delante de Dios a través de la oración. Y su oración es una mezcla de profundo temor, pero también de una completa confianza en Dios. Lo que demuestra que Habacuc tomó un tiempo meditando en esta respuesta que Dios le había dado. Si recordamos, Dios había dado 3 principios teológicos importantes. En primer lugar, le había dicho que el justo sería salvo de la destrucción si permanecía en la fe. Quiero recordarles el texto bíblico. He aquí, capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, le dijo Dios a Habacuc. En segundo lugar, nadie, sino solo Dios, tendría la gloria en la historia humana. Esto nos dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 2. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No serían los babilonios, sería Dios. Y por último, Dios le dice a Habacuc que Él gobierna con perfecta justicia este mundo y que nadie puede refutarle eso. Dice el versículo 20 de ese capítulo 2 esto: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Como les dije, no sabemos cuánto tiempo estuvo meditando Habacuc en esta respuesta de Dios, pero lo cierto es que lo llevó a postrarse delante de él y a expresarlo a través de esta oración, pero que también es una poesía y un cántico. El verso 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esta palabra Sigionot es una palabra extraña, usada en los salmos, que está relacionada justamente con los cantos que se daban a Dios. Termina también ese capítulo 3 con una nota diciendo: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, esta oración no solo es una oración, sino que también es una especie de cántico que probablemente fue cantado por mucho tiempo después de la invasión. Esta mañana
a través de este sermón que he titulado La respuesta ante el actuar de Dios, quiero que veamos 3 cosas que Habacuc nos enseña en esta oración y que necesitamos aplicarlas nosotros como creyentes en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. La primera de ellas es que necesitamos humillarnos ante la soberanía de Dios. La segunda es que necesitamos recordar los hechos gloriosos de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que gozarnos en la salvación de Dios. Así que preparémonos para poder escuchar estos 3 puntos en el sermón. En este primer punto que estamos viendo esta mañana en este sermón sobre la necesidad de humillarnos ante la soberanía de Dios, Habacuc realmente es un buen modelo. Hoy que estamos atravesando una crisis en la que podemos preguntarnos por qué Dios permite esta pandemia, si acaso Dios no se apiada de estas millares de personas que están muriendo, o si no tiene cuidado de todo este déficit económico que está viniendo y que se va a cernir sobre toda la humanidad, o si acaso Dios no tiene cuidado de las personas más vulnerables en su pueblo, si Él no tiene cuidado de su iglesia. Estas preguntas pueden ser perfectamente legítimas, pero ¿son correctas? O mejor dicho, ¿son justas? Creo que necesitamos adoptar el cambio de actitud que tuvo Habacuc. Hasta antes de este capítulo 3, él estaba quejándose contra Dios, argumentando contra Dios, pero ahora él se humilla. Miren lo que dice ese versículo 2 del capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc entendió que habría esperanza para el justo cuando llegara la destrucción. Entendió que a través de la invasión de los caldeos, él castigaría el pecado de su pueblo, pero que luego él mismo castigaría a los caldeos por su impiedad. Cuando él entiende esto, él cierra su boca. Nosotros necesitamos entender también qué hay detrás de esta pandemia, qué está intentando Dios hacer por medio de esta pandemia. Pero la pregunta más importante es, ¿qué hizo que esto cambiara en Habacuc? ¿Por qué él cambió de punto de vista? ¿Por qué cambió de actitud? Y es que él empezó a ver el problema desde otra óptica. Mientras él estaba fijándose y comparando la impiedad o el pecado de Judá y de Babilonia, quién es más pecador que el otro, mientras él estaba censurando los métodos militares que usaba Babilonia para castigar o conquistar otros pueblos, él estaba turbado, estaba sin pensar qué iba a suceder. Pero cuando él empezó más bien a contrastar la santidad de Dios con el pecado de los judíos y los babilonios, entonces el problema se puso en la óptica correcta. Él empezó a ver el problema de la forma más clara ahora. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer también en este tiempo. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver el asunto. Mientras nos fijemos en la pandemia y los efectos que está trayendo, vamos a seguir turbados y preocupados. Pero mientras empecemos a contrastar esta pandemia y la gloria y la santidad de Dios, entonces las cosas nos serán mucho más claras a nosotros. Aquí está la clave de esta situación actual, hermanos queridos. Habacuc se humilló delante de Dios. La pregunta es, ¿vemos la necesidad nosotros de humillarnos en este tiempo delante de Dios? ¿La estamos viendo como miembros de la Iglesia del Señor? ¿La estamos viendo necesaria como ciudadanos de este país? Porque si nosotros no lo estamos haciendo, entonces estamos desperdiciando este tiempo que Dios nos está dando. Nos enfrentamos a una grave situación mundial que no sabemos qué vendrá después. La gente, los expertos, no saben cuáles serán los efectos finales de toda esta pandemia. Por eso es que necesitamos humillarnos delante del Señor. ¿Estamos viendo esa necesidad, amados hermanos? Pero también este texto nos enseña algo importante, que Habacuc teme a Dios. Él dice, ¿no es cierto? Oh Jehová, he oído tu palabra, o sea, lo que tú has revelado que vas a hacer, y temí.
La pregunta es, ¿qué está temiendo Habacuc? ¿Está temiendo la invasión de los caldeos, la destrucción, el sufrimiento? Yo pienso que sí. Pero más que eso, él se llena de temor porque por fin él ha descubierto la excelencia del carácter del Señor a través de este juicio que él traerá. Eso es lo que lo llena de pavor a Habacuc. Y por eso expresa estas palabras. El profeta Isaías tuvo la misma experiencia cuando pudo percibir a Dios en medio de la tragedia de la nación de Judá. Quiero llevarles un ratito al libro de Isaías, al capítulo 6. Dice así la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí viene la reacción del profeta: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis amados, hemos experimentado ver la presencia de Dios en medio de este confinamiento. Hemos podido entender que el Señor Jesucristo está sentado sobre el trono de este universo, dirigiendo todos los asuntos que conciernen con nuestras vidas. Es más, ¿lo hemos aceptado? Repito, si no hemos llegado a humillarnos y a temer esto, entonces estamos desperdiciando este tiempo. Si nuestras vidas van a ser las mismas que antes de que viniera esta pandemia, si nuestro compromiso con la iglesia del Señor, si nuestro temor hacia Dios va a ser el mismo que antes, entonces esta pandemia no nos sirvió de nada para nosotros. Pero hay algo interesante también en esta oración de Habacuc. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí viene el pedido de Habacuc recién. ¿Qué es lo que pide Habacuc? Él no pide que se detenga la invasión. Él no pide que Dios libre una vez más a su pueblo de esta situación. Como dije hace un momento, él había entendido que esto era lo correcto que tenía que pasar, que no podía cambiarse, no podía anularse el juicio de Dios, porque ya habían colmado la paciencia de Dios. Lo que él pide más bien es que Dios avive su obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos la haga conocer. La palabra obra está entendiéndose aquí como ese propósito que Dios tenía con los judíos al traer a los caldeos. Dios tiene un plan con ellos. Es castigarlos, pero es purificarlos, es refinarlos del pecado. Ese es el plan de Dios. Y Él está pidiendo eso: Señor, aviva tu obra, que se ejecute completamente. En medio de los tiempos, está refiriéndose a la invasión. ¿Qué oración para más extraña? ¿Qué estamos orando hoy en este tiempo? ¿Qué estamos pidiéndole a Dios en este tiempo, en medio de la pandemia? Creo que necesitamos imitar lo que Habacuc está haciendo. Estamos pidiendo que el Señor cumpla su propósito con su iglesia y con este mundo a través de la pandemia. ¿Y cuál es ese propósito? No hay más que uno: la gloria de Dios. Tenemos que pedir por estas cosas. Esta es una oración sumamente apropiada para este momento. Si estamos más preocupados por nuestra salud o por el poco dinero que nos está quedando en nuestras cuentas o por cómo vamos a reactivar nuestro negocio o nuestra empresa, más que por la
la salud espiritual de la iglesia, más que por nuestra santidad, más que por la gloria de Dios, ¿saben qué, mi hermano? Simplemente está reflejando la calidad espiritual de nuestro cristianismo. ¿Qué es lo que más nos preocupa como discípulos de Jesucristo? ¿Son las muertes por el nuevo coronavirus? ¿O es la santidad y la gloria de Dios? Para Habacuc había una sola preocupación. Era la causa, el propósito y la gloria de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pero la última parte de esta oración apela a Dios y es conmovedor lo que él solicita. Él dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Ira significa la perfecta justicia y rectitud de Dios obrando en medio de la humanidad. La ira de Dios no es como nuestra ira pecaminosa. La ira de Dios es perfecta. La ira de Dios es santa. Dios no se equivoca cuando se enoja con nosotros o con el mundo. Él pide en la ira, acuérdate de la misericordia. No está pidiendo que Dios atenúe su enojo, su ira, en virtud de algo bueno que ha hecho el pueblo judío, como nosotros tampoco lo podemos pedir. Él está pidiendo más bien que atenúe su ira en virtud del carácter de Dios. No podemos pedir otra cosa que Dios actúe tal y cual Él es. Si solicitamos algo menos que eso, entonces no estamos orando correctamente. ¿Cuál es la aplicación personal de este primer punto, hermanos? Al enfrentar esta crisis, debemos preguntarnos esto más bien. ¿Qué me está diciendo el Señor por medio de esta pandemia? Otra pregunta, ¿hay algo en mi vida que está mereciendo la disciplina de Dios? Porque tenemos que ver que esta pandemia nos está afectando a todos por igual, sin distinción. Pero en forma personal yo tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿O a qué se debe? Examinémonos, hermanos, humillémonos delante del Señor y preocupémonos más por el estado espiritual de nuestras vidas y de su iglesia antes que por la salud física o por nuestra economía. Erramos si nosotros empezamos a ver el problema de una manera equivocada. Si empezamos a preocuparnos realmente por nuestra salud espiritual antes que nuestra salud financiera o física, entonces estamos yendo por el camino correcto y podremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, podremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, Habacuc nos recuerda los hechos del Señor. Las oraciones más importantes que encontramos en la Biblia muestran lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Habacuc trae a la memoria los grandes hechos en la historia de Israel, de cómo los sacó de la esclavitud en Egipto, los hizo atravesar por el Mar Rojo, los protegió de sus enemigos en el camino y los ayudó a conquistar la tierra prometida. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo en medio de una situación difícil. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en los hechos y aceptar que estos son reales. Habacuc describe en una forma poética cómo Dios dividió el Mar Rojo, cómo detuvo el sol y cómo controló los elementos. Si estos hechos fueran mitos, entonces no tendríamos consuelo. He aquí la importancia de por qué Habacuc va al pasado, va a la historia, porque él está seguro que lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer de nuevo en el presente o en el futuro. Tenemos que entender algo, mis queridos hermanos. La fe cristiana es la única religión cuya salvación se fundamenta en hechos, en eventos. No somos como otras religiones que se basan en ideas o teorías o suposiciones. Nuestra fe se basa en hechos reales. He ahí la importancia de este primer punto. Si los hechos de la Biblia que se registran fueran mitos, entonces somos los más dignos de desesperanza en esta tierra. Toda doctrina en la Escritura se fundamenta en hechos. Quiero irme un ratito al Nuevo Testamento para conectarnos con nuestro tiempo. En la carta a los Corintios, Pablo
justamente discute este tema acerca de la doctrina de la justificación porque los corintios negaban la resurrección de Cristo. Noten esto, por favor. Miren los versículos 16 al 19. Dice así: porque si los muertos no resucitan, y está tomando Pablo aquí el argumento de los que negaban este hecho, y entonces él avanza en cuál sería la conclusión si este argumento fuera cierto. Tampoco Cristo resucitó. Él está concluyendo aparentemente algo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿de qué sirve creer en la resurrección de Jesús si esto no me hace salvo? Por eso es importante tener en cuenta los hechos. Pero luego de establecer los hechos, lo que hace Habacuc es destacar el poder de Dios que se empleó en estos hechos. Básicamente, él dice, por ejemplo, en ese versículo 3 y 4, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Es una alusión a la venida de Dios al monte de Sinaí, que nos describe el libro de Éxodo. Noten también cómo él describe un momento en la conquista de la tierra prometida. El verso 11, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Lo que hace Habacuc es destacar el poder ejecutado en medio de los hechos. De la misma manera, el Nuevo Testamento nos dice que en el momento que Jesucristo fue resucitado, el poder de Dios se hizo notorio en ese evento. Una vez más quiero irme a un texto del Nuevo Testamento en Efesios, en el primer capítulo, versos 19 y 20, dice la Escritura así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y aquí Pablo nos va a decir en qué se notó esta fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué Habacuc trae a reminiscencia los hechos de Dios? No solamente para esclarecer que estos no son mitos, sino porque Dios ejecutó todos estos hechos con mucho poder. Los hechos de la Biblia nos muestran el poder de Dios y que eso también debe servirnos a consuelo a nosotros. Por último, Habacuc trae a memoria los hechos de Dios para con Israel para demostrar que Él fue fiel a su palabra, que Él cumplió sus promesas. Miren lo que dice ese versículo 9 del capítulo 3 de Habacuc: se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos. Noten esta frase: los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Todo lo que Dios había realizado a favor de Israel eran simplemente las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. El rescate de la esclavitud, el cruce del Mar Rojo, la llegada a la tierra prometida, simplemente demostró que Dios fue fiel a sus promesas. De la misma manera, el Nuevo Testamento nos enseña que la venida de Jesucristo, con su obra y su salvación ejecutada, fue parte de una promesa. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, el verso 23, cuando Pablo está en medio de un sermón diciendo esto: de la descendencia de y se refiere a David, y conforme a la promesa, note eso, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Cuando Habacuc miró hacia atrás, hacia el pasado, él comenzó a experimentar más confianza. Él sintió que estaba más preparado para poder enfrentar la invasión de los caldeos. Es más, creo que él le permitió poder regocijarse en el Señor en medio de la escasez. Amados,
si el temor nos invade por las consecuencias de esta pandemia que está sobre nuestras vidas, tenemos que mirar hacia atrás, hacia la obra de Dios, hacia la salvación que Él ha ejecutado por nosotros por medio de Jesucristo. Quiero llevarles a Romanos capítulo 8 y recordarles algo muy importante que nos dice la Escritura aquí, versos 31 y 32, que es muy importante para este tiempo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Dios dio la vida de su Hijo por nosotros. ¿Qué no haría Dios ahora en medio de esta pandemia por cuidarnos, por protegernos, por sustentarnos, por restaurarnos? Tenemos que confiar en los hechos pasados de Dios. Pero en tercer lugar, lo que hizo Habacuc fue gozarse en la salvación del Señor. Habacuc ya no tiene problemas teológicos con Dios, ya no discute con Dios. Él ve las cosas claras, entiende la voluntad de Dios, el juicio de Dios, pero siendo un ser humano, él llega a tener temor. Dice ese versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cómo es que Habacuc pudo enfrentar esto? ¿Cómo es que pudo llegar a tener gozo en medio de esta invasión que se cernía sobre el pueblo de Judá? En primer lugar, él fue honesto, fue sincero. Él admitió que se estremeció al oír lo que Dios iba a hacer. Entender la verdad de Dios, entender las doctrinas de Dios, si bien es cierto nos pueden dar cierta seguridad, eso no nos evita el tener temor, el tener miedo, el salirnos de nuestras casillas. Es lo que está haciendo aquí Habacuc. Y esto no significa que hay una falta de fe en Habacuc, simplemente que está demostrando su debilidad como ser humano, y al cual todos somos proclives. Hasta el mismo Señor Jesucristo, a la hora crucial, antes de entregar su vida en la cruz, experimentó una situación parecida. Quiero llevarte al Evangelio de Marcos, capítulo 14, para recordarte esto. 14, versos 33 al 35, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Está pidiendo apoyo emocional. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pero Dios entiende nuestra debilidad y no nos deja abandonados. El Evangelio de Lucas nos dice que en ese momento de profunda angustia para el Señor Jesucristo, Él lo consuela de una manera interesante. Miren el capítulo 22, verso 43 de Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si Dios fue capaz de hacer esto con el Señor Jesucristo, de hacerlo con Habacuc, también tenemos la certeza de que lo hará con nosotros en este tiempo. ¿Qué puede hacer un hombre en tal estado de debilidad humana? Cuando él admite que se han conmovido sus entrañas, que sus labios están temblando, que ha entrado pudrición en sus huesos, que se ha estremecido. O sea, realmente imaginemos la situación, está temblando, está lleno de pavor. ¿Cómo uno puede salir de esta situación? Y creo que
la escritura nos muestra algo interesante, que no es lo que el mundo está haciendo en este tiempo. Las personas del mundo muchas veces adoptan la actitud de la resignación. Bueno, llegó esta pandemia, no podemos hacer más, nada de lo que yo haga va a cambiar este asunto. Otros adoptan una actitud de escapismo. Bueno, olvidemos el asunto, dediquémonos a cocinar, a ver televisión, ver otras películas. La idea es que nos olvidemos del tema. Y otros se han armado de un poco de coraje, se han armado de valor y han dicho, bueno, yo no voy a llorar por este asunto, no me voy a apesadumbrar, no me voy a milanar, no me voy a deprimir, así que vamos a ponerle buena cara al tema, ¿no? Pero esto no es lo que hace Habacuc. Habacuc admitió que sus entrañas se conmovieron por el juicio de Dios. En lugar de esto, lo que él admite es que va a estar quieto porque él va a gozarse y alegrarse en el Señor. Dice ese versículo 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La economía de Israel estaba sustentada en la agricultura y la ganadería, y todo eso iba a desaparecer con la invasión. En medio de esa situación, Habacuc se iba a alegrar y gozar. Es increíble cómo un agente biológico tan pequeño como este virus o este nuevo coronavirus ha puesto al mundo en un déficit tan grande, ha puesto al mundo al borde de la quiebra. Realmente este coronavirus ha quebrantado nuestro sistema económico mundial. Pero igual que Habacuc, nosotros también podemos decirle al Señor que podemos alegrarnos y gozarnos en Él. Porque, como dice el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La figura que usa es muy interesante. Él usa la figura de esas cabras que están en las montañas de Judá, en ese piso que es de acceso difícil, pero él está confiado porque tiene esa habilidad la cabra de poder trepar esas cumbres difíciles, que él también lo podrá hacer, pero no por sí mismo, sino porque el Señor es su fortaleza. Amados, ¿hemos encontrado en el Señor nuestra fortaleza? ¿Es Él nuestra fortaleza en nuestro tiempo? ¿En este tiempo en particular? ¿O es que estamos mirando a la pandemia y el coronavirus y lo que va a acontecer sobre nuestras vidas antes? Santiago nos exhorta en su carta a que nosotros debemos tener sumo gozo en medio de las pruebas. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo no es la reacción natural de las personas en medio de las dificultades. Por eso es que Santiago usa un imperativo, tened por sumo gozo. Lo que está diciendo Santiago es que tenemos que obligarnos a nosotros a entrar en el gozo del Señor. He ahí la receta de Santiago para poder enfrentar situaciones difíciles. Y no es que Él nos está pidiendo que seamos masoquistas, que pongamos una cara buena en medio de la dificultad o cuando enfrentemos una tormenta. No, no, no. Lo que Él está queriéndonos decir es que tenemos que llenarnos de gozo, tenemos que disponernos para tener gozo por los efectos posteriores que vendrán después de la prueba. El gozo que está diciendo aquí Santiago y que nos enseña toda la escritura no es esa risa, no es esa cara bonita, no es la actitud, no es el coraje que nos está pidiendo, que vemos que las personas suelen poner. Aquí lo que Santiago nos enseña es que tenemos que tener esa emoción, ese sentimiento que se produce cuando sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios.
cuando aceptamos la voluntad de Dios. Esta pandemia está produciendo probablemente muchas crisis en muchas personas y en muchos hogares. Está aumentando de repente las discusiones, está enfrentando los conflictos entre padres e hijos, entre marido y mujer, está llenando los hogares de preocupación por la escasez que está habiendo. Pero ¿cuál es la actitud que estamos teniendo? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando a todas estas situaciones? ¿Es la respuesta conforme al fruto del Espíritu Santo de amor, paz, paciencia, longanimidad, dominio propio? ¿O es la desesperación, la angustia, la queja, el reclamo? He ahí la diferencia. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces experimentamos el gozo que proviene del Señor, que es lo que hizo Habacuc. Si en medio de esta escasez yo estoy confiando en el Señor, porque confío en lo que dice en su palabra, que en tiempos difíciles seremos prosperados, porque en épocas de hambre tendremos abundancia, según el Salmo 37, 19, entonces yo podré experimentar el gozo del Señor. Amados, quiero concluir este sermón desafiándoles a que debemos aprender a confiar en el Señor a pesar de toda circunstancia. Nuestra confianza y nuestra seguridad tienen que radicar en el hecho de que Dios está al control de toda esta pandemia. Que debemos estar seguros que Dios traerá por medio de esta pandemia su reino a esta tierra y que cumplirá su voluntad en esta tierra como en el cielo. Solo si tenemos esta confianza y esta certeza podremos experimentar el gozo de Dios en medio de la aflicción. Recordemos estas tres cosas que nos enseña esta última parte del libro de Habacuc. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios, oír tu palabra y temor. En segundo lugar, tenemos que traer a memoria los hechos de Dios, los hechos gloriosos de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que gozarnos en Él. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, a pesar de que no haya qué comer. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, por escucharnos. Hermanos, para terminar este tiempo de adoración, queremos recordarles algunos anuncios importantes en nuestra iglesia. Yo espero que estén respetando las indicaciones de nuestro presidente de guardar la cuarentena. Recordemos que en la Biblia, en el libro de Levítico, encontramos instrucciones muy claras para guardar cuarentena en situación de enfermedades infecciosas. Les animo a revisar la escritura y puedan darse cuenta que esto estaba estipulado también por el Señor. Quiero animarles a que el día de hoy, 12, puedan unirse de 4 a 6 de la tarde en el programa unido que vamos a tener como Iglesia Nacional, porque como Iglesia Nacional estamos participando de este ayuno y oración. Recordarles también que este miércoles 15 vamos a tener la oración unida como Iglesias del Sur. Esta vez vamos a estar saliendo por el Facebook de la Iglesia de Tacna. Recordarles también que seguimos dando consejería a través de las redes sociales o a través del teléfono. Así que por favor pueden dirigir sus llamadas al teléfono que va a salir en la pantalla. Pedirles también que estén orando por el colegio, ya que los maestros están haciendo las clases a través de las redes sociales, usando diferentes plataformas para conectarse con los alumnos. Y por último, pedirles que estén orando por nuestros hermanos en el Señor que son miembros de hospitales, de clínicas, de las fuerzas policiales y las fuerzas militares que están sirviendo y están atendiendo a nosotros también. Así que hermanos, sabiendo que ustedes son responsables y que van a seguir orando por estos motivos, les dejamos. Que Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante hasta el próximo domingo.